En Janus Henderson Investors le ayudamos a alcanzar sus objetivos financieros a largo plazo. Janus Henderson, invirtiendo en un futuro mejor, juntos. La posición del gobierno de España se resume en 4 palabras: no a la guerra. Hoy es otro día de gran tensión internacional como consecuencia de la guerra en Irán, y las ramificaciones del conflicto ya han llegado a España. Donald Trump nos acusó ayer de ser un país terrible. Sánchez ha respondido con su no a la guerra, y el gobierno español amenaza con intervenir los precios a Repsol, Moeve y BP. Bienvenidos al podcast En Acción, que como habréis visto esta semana ha cambiado su periodicidad semanal y se ha convertido en un podcast diario dada la volatilidad de los mercados y la incertidumbre que rodea a los inversores. Y para hablar de cómo la guerra está afectando a los valores españoles en bolsa y cómo buscar refugio ante la caída de los mercados, tenemos hoy a José Ramón Iturriaga, gestor de Avante Asesores. Joserra, bienvenido a En Acción de nuevo, porque tú ya has estado aquí varias veces. Y empezamos directamente por la actualidad. ¿Cómo de en serio hay que tomarse las amenazas de Trump y cómo nos pueden afectar en el mercado español? Bueno, ahora a ver, yo creo que estamos viendo hoy la respuesta del mercado después de 2 días de caídas, y las amenazas de Trump fueron ayer al cierre, después del cierre de mercado, y hoy la bolsa no está comportándose de nada distinto. De hecho, es la bolsa europea que más sube, ¿no? Ahora cuando entrábamos estaba subiendo un 1,5. O sea que yo creo que esas amenazas de Trump nos tiene ya acostumbrados a ese estilo suyo, muy suyo, es un estilo muy del presidente Trump. Ahora nos tiene a nosotros en el objetivo por razones claras, por razones que nos hemos buscado. Yo creo que eso es parte también de la estrategia del presidente del gobierno español, ¿no? De Pedro Sánchez, que ya sabemos todos que antepone su interés, su único interés, su interés personal electoralista por delante de todos los demás. Pero bueno, a tu pregunta, yo creo que el posible impacto, o sea, la posibilidad de que se lleven a cabo ese tipo de medidas es muy reducido, muy reducido. Estamos dentro de la Unión Europea, posibles sanciones a un solo país es muy complicado, y en cualquier caso, la balanza comercial que tenemos, o la relación comercial que tenemos con Estados Unidos es muy reducida. De hecho, importamos mucho más de lo que exportamos, y cualquier sanción más allá de los sectores en concreto, como puede ser el aceite, el vino, algún producto químico, que sí, que son en Estados Unidos un comprador importante, salvo para industrias muy concretas, el impacto en términos de PIB sería muy, 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 muy reducido. En cualquier caso, pues no son buenas noticias que tengamos un presidente del gobierno que en su irresponsabilidad absoluta esté dispuesto a jugar con fuego por temas puramente electorales. Pero bueno, eso sería para un podcast de política, no de economía y mercados. De todas maneras, bueno, lo que comentabas, ¿no? Cómo puede afectar a las relaciones comerciales es un poco más limitado, por decir un poco los números así grandes, ¿no? El intercambio comercial es de unos 46.000 millones de euros al año entre Estados Unidos y España, de los que 16.000 millones más o menos son nuestras exportaciones, con lo cual las importaciones que recibimos pues son muchísimo más, casi el doble, ¿no? Pero hay otra vertiente que es lo que ahora mismo los empresarios están preocupados, y es cómo puede afectar esta reacción de Trump a los intereses de empresas españolas ya implantadas en Estados Unidos. Eso es posible que exista... No, yo creo que tanto que las empresas que están ahí son empresas que están ahí con filiales, que dan empleo, que generan crecimiento, no es por ahí por donde van los tiros. Yo creo que Trump lo que pretende, y lo ha demostrado en lo que lleva de mandato, sobre todo en esta segunda, este es su segundo mandato, que utiliza los aranceles, que es su palabra favorita y que le gusta mucho, como herramienta de política, ¿no? Entonces, como herramienta de coerción, y bueno, pues lo que pasa es que aquí tiene muy poco que rascar, fundamentalmente porque estamos dentro de la Unión Europea. Ya salió ayer la Comisión, y esta mañana pues el canciller Merz pues dice que se lo recordó después a puerta cerrada al presidente Trump. Puerta cerrada, que nadie le escuchamos lo que le dijo, porque ahí no dijo ni mu, ¿no? En esa reunión. Y por ir un poco más al IBEX, en lo que tú eres un súper experto, a los inversores que nos estén escuchando y que no sepan qué hacer ahora mismo, porque llevamos 2 días de caídas, el IBEX prácticamente cayó un 8% en 2 días, hoy se recupera un poco, no sabemos qué puede pasar en los próximos días, depende mucho del contexto internacional. ¿Tú qué recomendarías hacer en estos momentos?
Bueno, yo creo que lo que estamos viviendo es un shock exógeno de libro. O sea, lo que estamos viendo no es comparable a lo que pasó con Ucrania, que eso fue un tema que era mucho más estructural, que tuvo unas consecuencias mucho más estructurales, y hoy lo que estamos viendo ahora, y así lo está reflejando el mercado. O sea, esto ha dado pie a grandes titulares, y entiendo que no los dejéis escapar porque los grandes titulares generan clickbaits, ¿no? Pero la subida esta del gas, por ejemplo, esa subida de un 50%, 60% en 2 días, bueno, ha pasado el gas de 40 a 60. Piensa que cuando tuvimos de verdad un problema en Europa fue cuando se fue a 350. O sea, hoy está cayendo un 10%. No sé si lo lleváis en la portada de Expansión, no creo, porque las caídas del gas no dan para portadas, pero bueno, yo creo que el problema de Irán, y hay que recordar siempre que el mercado no sabe de derecho internacional y tampoco tampoco tiene corazón. El mercado no tiene alma. O sea, lo que no estamos hablando de las víctimas y tal. O sea, lo que le importa al mercado es cuánto tiempo puede estar el estrecho de Hormuz cerrado, y el estrecho de Hormuz cerrado va a estar poco tiempo porque no le interesa a Estados Unidos, no le interesa tampoco a China, que son aquí los dos grandes jugadores. Probablemente Irán, pues lo que estamos viendo estos últimos días es pues un brindis al sol o el canto del cisne, ¿no? Porque no tienen tampoco capacidad militar para mantener Hormuz cerrado. Y luego es muy importante tener en cuenta que esta acción militar por parte de Israel y Estados Unidos cuenta con el apoyo del resto de países del Golfo, ¿no? Y yo creo que esto es clave desde el punto de vista geopolítico, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el análisis que hacía ayer Trump, entre las muchas cosas que nos regaló ayer en el despacho Oval, yo creo que hay una que no está mal tirada, que es que podemos ir a un orden mundial donde el precio del petróleo puede acabar estando muy por debajo de donde estábamos acostumbrados, ¿no? Si vamos a un mundo donde Hormuz es otra cosa, puede ser el resultado, aunque no haya un cambio de régimen, pero pues sí puede ser el resultado en Irán, me refiero, pero sí puede ser el resultado de esta acción consensuada entre Estados Unidos, Israel y el resto de países del Golfo, que es muy importante la participación del resto de países del Golfo en toda esta acción, pues sí puede ser verdad, sí puede ser que vayamos a eso, y eso estructuralmente es positivo para sobre todo las economías desarrolladas, que somos los grandes consumidores de petróleo en el mundo. Entonces, bueno, ese análisis mirando para adelante es importante. También podríamos hacer otro análisis que sería una segunda derivada de esto, que es una eventual derrota de Trump en las midterm, que yo creo que eso también tendría consecuencias en los mercados, porque yo creo que esto, lo hemos visto en las encuestas, ¿no?, de estos últimos días, tiene muy poca aprobación del votante americano. Bueno, esto es algo que analizaremos un poco más adelante, y lo que hemos hablado hace un momento, y ya más en clave española, un eventual adelanto electoral de las elecciones generales, pues que yo, si hay un cambio de gobierno, insisto, si hubiera un cambio de gobierno, que ahora mismo tiene un nivel de probabilidad, por lo que nos dicen las encuestas, también bastante alto, también sería una magnífica noticia para el mercado español por las consecuencias que tendría, sobre todo desde el punto de vista económico. Y por centrarnos un poco en el corto plazo, un adelanto electoral quizás es un poco más a largo plazo, un tiro más largo, exactamente. Sí. Tu visión entonces es bastante positiva, ¿no? Tú calculas que va a ser un conflicto breve y que las consecuencias van a ser positivas incluso para el mercado. Es un poco la lectura. Bueno, pues yo creo que, vamos a ver, yo creo que las rebajas van a durar poco, ¿no? Las rebajas van a durar poco, y haber podido comprar como pudimos ayer, los que lo hicimos, que no sé cuántos fuimos, pero algunos lo hicimos, el IBEX por debajo de 17.000, que estuvo puntualmente en algunos momentos durante el día por debajo de 17.000, creo que ya este año vamos a tener pocas oportunidades. Bueno, la volatilidad, después de estos movimientos tan bruscos, pues la volatilidad siempre tiene secuelas. Ahora, estos próximos días el mercado se puede seguir moviendo de forma brusca, lógicamente, fundamentalmente por temas técnicos, ¿no?, por las posiciones de las coberturas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si esto es como yo creo que el shock, y lo que hay que mirar es el gas, o sea, otra vez tenemos que volver a mirar el precio del gas, y yo por eso te he dicho que estaba cayendo un 10%, y eso es, o sea, ¿tú te parece más significativo el precio del gas que el precio del petróleo? Sí, como indicador. Como indicador me parece mucho más significativo, porque y sobre todo es lo que más nos afecta a los países europeos. Entonces, bueno, yo creo que haber visto
visto estas subidas y ver cómo hoy está cayendo un 10, si en 2 días vuelve a niveles de 40, que es algo por encima de donde estaba, pero por supuesto fuera de la zona de peligro y muy lejos de esos 350, que era cuando realmente tuvimos problemas en el año 22 después de la invasión de Ucrania, que ahí sí hubo un cambio estructural, ahí sí se movieron las piezas y ahí sí se produjo el desbarajuste tan enorme que provocó lo que luego provocó. Yo creo que ahora cualquier comparación con eso no aplica. Tú nos has venido casi radiando los incrementos del 16.000, el 17.000, el 18.000. Veíamos ya próximo el 20.000. Sí, ¿Lo sigues viendo? Me encantó el dinero. ¿Lo sigues viendo tan próximo? Lo lleváis en el fin de semana pasado, ¿no? Me encantó hablando del 20.000. Bueno, yo creo que sí. O sea, los shocks estos se desandan a la misma velocidad. O sea, yo creo que lo vimos, ¿no? El año pasado, pues esto es nuestro Liberation Day del año pasado, ¿no? El año pasado lo que pasó en abril y los interrogantes que abrió el Liberation Day eran mucho mayores que esto. O sea, esto hemos vivido shocks en Oriente Medio, hemos vivido muchos. Y ahora yo creo que este análisis un poco que te he hecho así, un poco sobre la marcha, es bastante evidente. O sea, que Irán no tiene capacidad de respuesta, lo que ya hemos hablado, y que esto tiene pinta de durar poco, pues es así, ¿no? El año pasado, tratar de poner o hacer los números del impacto que podía tener la lista de la compra con la que nos sorprendió un día Donald Trump en la puerta de la Casa Blanca era mucho más difícil, pero esto yo creo que va a durar poco, y las dinámicas en las que estábamos sentados hace unos días pues son las que van a volver a imponerse, y eso es pues Europa haciéndolo mejor que Estados Unidos en términos de mercado, porque las dudas siguen estando allí en las valoraciones de esas grandes compañías que tienen ese peso tan grande sobre los índices, la economía europea, y visteis antes de ya lo vimos esta semana, los PMIs por encima de 50, o sea, la actividad industrial recuperándose en Europa de la mano sobre todo de esa política fiscal expansiva que por fin los alemanes han decidido hacer. Por supuesto, España dentro de Europa brillando con luz propia por los motivos que hemos repasado muchas veces. O sea, que el hecho de que la economía española haya batido de forma sistemática las previsiones de los analistas estos últimos años nos tiene que hacer pensar que ha habido un cambio estructural en la economía por la que, como ha dicho el Banco de España hace unos días, la tasa de crecimiento potencial se ha elevado. O sea, hace unos días, que tampoco lo vi en ningún lado, pero luego te mando el informe. El Banco de España hizo un informe muy interesante. El Banco de España suele hacer informes muy interesantes porque tiene un equipo de estudios, un equipo de estudios, yo creo que el mejor de España con mucha diferencia, y hablaban de eso, de subir la tasa de crecimiento potencial de la economía española prácticamente al doble, y eso, aunque pueda parecer poco, no es inocuo, ¿no? Y luego las valoraciones, ¿no? Las valoraciones, pues bueno, hace unos días estábamos hablando de comprar bancos a 9-10 veces. Con las caídas de los últimos días las puedes comprar por debajo de 9 veces. Pues con lo que ha dicho el Santander hace unos días, ¿no? Santander dijo que en 2028 va a ganar 20.000 millones. Pues eso, si le aplicas un múltiplo de 12 veces, es un potencial de revalorización a poco más de 2 años de más de un 50%. O sea, no van a doblar o multiplicar por 3 o por 4 como estos últimos años, pero sigue siendo unos potenciales de revalorización muy altos. O sea, que cuando esto se pase, que yo creo que va a tardar poco en pasar, pues esas dinámicas que se habían instalado ya en los mercados, que era dinero saliendo de Estados Unidos, entrando en Europa, dentro de Europa, España, por razones obvias, atrayendo mucho desinterés, pues van a seguir imponiéndose. O sea que hay que aprovechar las rebajas. Algunos ya lo hicimos ayer, pero bueno, a estos niveles sigue siendo una buena oportunidad. Y por ir a valores concretos, que es lo que a nuestros oyentes les gusta mucho. Bancos. ¿Seguimos comprando bancos? Bancos de mi cartera, ahora mismo los bancos, como te acabo de hacer el análisis de una servilleta, como dicen los ingleses, tienen un potencial de un 50%, pero no es lo que más potencial tiene de mi cartera. Yo creo que hay cosas ahora mismo en el entorno de compañías medianas, en el cajón desastre de industriales, donde tenemos grandes compañías españolas que siguen fuera del radar del inversor internacional, que son líderes en sus respectivos sectores y que están cotizando a múltiplo de colapso. Esto es múltiplo que solamente hemos visto en circunstancias muy extremas, pues desde Acerinox, Gestamp, CIE, Tubacex, este tipo de compañías. Luego pues tienes las OCIMIs que bueno, pues Merlin parece que este año está despertando porque lógicamente todo el tema de los centros de datos está empezando a pesar, pero sigue cotizando con descuentos muy abultados. Pero otra como Colonial, que es una OCIMI muy importante,
importante, con activos de muy buena calidad, pues está cotizando a ese múltiplo de colapso al que me refería, está cotizando con un descuento sobre el valor de sus activos que solamente hemos visto en los peores momentos de estos últimos años. Luego hay otras cosas como compañías renovables que se están viendo muy beneficiadas por las dinámicas actuales, o compañías ligadas al sector de ocio-turismo como Meliá y AG. O sea, estoy dando muchos nombres hoy, ¿eh? Pero bueno. Todo muy bien, muy bien, muy bien. Demasiados, luego no se sabe qué elegir. Claro, bueno, pues eso hay que dejar que hay que invertir en los gestores. Pero, por ejemplo, Repsol. Bueno, ¿compraríamos Repsol o no? No, Repsol lo ha hecho muy bien, ¿no? Repsol lo ha hecho muy bien al calor de todas estas noticias, y yo creo que todo lo contrario. O sea, yo creo que lo que lo ha hecho bien estos 2-3 últimos días es lo que no lo va a hacer bien si se cumplen mis pronósticos, ¿no? Pues lo hará bien lo que lo ha hecho mal. Que si te das cuenta, lo que lo ha hecho mal estos 2 últimos días, o sea, el lunes y martes, que es cuando la bolsa ha caído, ha sido precisamente lo que lo había hecho bien. O sea, no había ningún otro motivo detrás para que cayera, pues no sé, pues Solaria, pues porque lo había hecho bien, o Merlin, pues porque lo había hecho bien, o los bancos, pues que han caído porque lo habían hecho bien. O sea, ha sido un poco lo que hemos vivido, ha sido pues un poco limpiar la casa, ¿no? Ha servido para que se limpiaran un poco los excesos, ¿no? Y que la gente haya pues sacado un poco brillo para luego seguir, pues volvemos a la comparación con el año pasado, pues quien compró, o sea, el año pasado, que fue un añazo, pues tuvimos un mes de abril con algo de zozobra. Normalmente pasa todos los años tenemos un episodio donde la bolsa pues cae entre un 10 y un 15%, que normalmente, si no se rompe nada, en el año 2022 se rompió algo con la guerra de Ucrania, pero esta vez parece que no se va a romper nada y es muy difícil que se rompa algo. El año pasado tampoco se rompió nada con los aranceles de Trump, aunque ahí tuvimos más dudas, pues suele constituir una muy buena oportunidad de compra, y más sobre todo cuando los fundamentales, como es el caso de la bolsa española, acompañan como acompañan, que no pueden acompañar más. ¿Algún sector o un valor en el que no recomendarías estar ahora? Bueno, yo creo que quizás estas compañías que han sido las favoritas del mercado durante mucho tiempo y que están cotizando a múltiplos atractivos. O sea, yo creo que Inditex es una grandísima compañía, pero que da un múltiplo muy razonable. Iberdrola es una grandísima compañía, una gran multinacional que lo han hecho muy bien y que, bueno, yo creo que merece el múltiplo que está cotizando, pero que creo que hay otras cosas que tienen más potencial de revalorización. Probablemente son estas las que se han salvado un poco de la quema estos últimos años, las que porque veo más potencial en otras cosas, no porque tenga ninguna duda sobre su modelo de negocio, nada de eso. Uno de los temores que existen en el mercado, aunque vamos a decir que no es tu horizonte claramente, es que haya un repunte en la inflación. Si la guerra continúa, si efectivamente esto no se solventa, ¿te parece que este puede ser un escenario posible? Bueno, depende de lo que pase con el precio del petróleo y del gas, y si volvemos a donde estaban hace unos días, pues el repunte va a ser visto y no visto, ¿no? Y no va a tener consecuencias. Si no, bueno, pues sí, podría tener algo de consecuencias, pero yo creo que para nada comparable a lo que vivimos en 2022. O sea, lo de 2022 se rompió toda la vajilla, ¿no? En el 2022 con el corte de suministro de gas ruso a Alemania fundamentalmente, pero al conjunto de Europa. Ahí lo que vimos fue un salto en el precio del gas que tuvo consecuencias en todos los precios. Yo creo que esto, con lo que estamos viendo hoy, y ya son 3 días desde el comienzo de la guerra o de la invasión o del ataque, ¿no? Del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, y estamos viendo cómo hoy cae el precio del gas, y bueno, a estos niveles es muy difícil que vaya a tener esas consecuencias. ¿Y la revalorización del dólar, que también estamos viendo? Yo creo que se revertirá. Efecto colateral, ¿no crees que vaya a ser? Yo creo que se revertirá, o sea, yo creo que todo lo contrario, o sea, yo creo que volveremos a las dinámicas de antes de este shock externo, ¿no? Yo creo que volveremos a un dólar debilitándose por eso, porque tienen un presidente que quiere un dólar débil, porque tienen una economía que, bueno, pues yo creo que puede darnos algún, no susto, pero sí puede tener un peor comportamiento relativo que la economía europea, donde yo creo que es donde más potencial de sorpresa podemos tener este año, donde las expectativas siguen estando más bajas. Entonces, bueno, yo creo que el dólar pues puede seguir goteando a la baja, pues como llevaba ya una temporada, ¿no? El año pasado cayó un 13%, este año estaba pues cayendo un 1%, ¿no? Antes de que pasara todo esto. Yo creo que puede seguir sin tampoco grandes aspavientos, o sea, tampoco creo que se vaya a ir a 1,30, o sea, que yo creo que, bueno, pues sin el mandato anterior de Trump el dólar llegó a tocar 1,25, pues no me sorprendería que en lo que queda del mandato de Trump pues pueda volver ahí, que tampoco es un movimiento desde los niveles actuales extraordinario, pero sí puede seguir goteando a la baja. Y valores tecnológicos, ya nos vamos un poco a la bolsa americana,
que llevan una racha regulera, digamos. ¿Crees que pueden remontar? ¿Crees que ya han pasado lo mejor que les podía pasar? Desde luego, lo mejor ya les ha pasado. Ya el comportamiento que han tenido estos últimos años ha sido absolutamente extraordinario. Han puesto en precio la perfección y lo que estamos viendo estos últimos meses es que el mercado pues ya está como en modo Santo Tomás, ¿no? Están metiendo los dedos en la llaga y comprobando si de verdad las rentabilidades o los retornos de esas inversiones ingentes que se está haciendo en el desarrollo de capacidad de computación, pues van a ser o no las que el mercado ha puesto en precio. Entonces yo creo que podemos seguir, pero que tampoco es un pinchazo de una burbuja. Yo creo que es lo que estábamos viendo, ¿no? Pues lo que llevábamos de año, pues Microsoft había caído casi un 20%. Una compañía que ha perdido un billón de los nuestros, de los de 12 ceros en market cap, ha pasado de 4 a 3 billones. Eso es mucho. Entonces, lógicamente, eso con la concentración o con el peso que tienen estos valores, estos grandísimos valores en la bolsa americana y consecuentemente la bolsa global, pues lastraba a los índices globales. Y yo creo que eso puede seguir, sin que de verdad vaya a romperse nada, sin que vayamos a una, porque tampoco hay comparación posible con la burbuja de Internet, los múltiplos que se pagaban entonces no tienen nada que ver con los de ahora, pero sí hay valoraciones que están un poco estiradas en un momento donde el mercado pues ha cambiado el tranco y ahora pues está queriendo ver si de verdad hacen el delivery que decimos los cursis. ¿Y algún valor de bolsa americana tecnológica que te guste especialmente? Bueno, ahí sabes que no soy experto. No eres experto, pero seguro que tienes ahí un ojo puesto. Alguno que no me gusta nada es Tesla, porque Tesla es más que un valor, es una religión. Entonces es una cosa que no entiendo y a mí se me escapa, pero sería el único que me atrevería a decir algo. Es que Microsoft, todos estos, yo creo que también el mercado se ha podido pasar de frenada, como últimamente pasa que se magnifican todavía más los movimientos por los gestión pasiva, los modelos cuantitativos, en todos estos valores de software donde el tema de la desintermediación me parece un poco excesivo. Yo no creo que vayamos a ver a un Microsoft en problemas, me cuesta, pero vamos, no quiero dar tampoco recomendaciones a algo que no conozco en detalle. Y un consejo que pudieras dar a la gente que ahora mismo no sabe muy bien, ¿no?, cómo actuar, si seguir en las posiciones que estás y sacar una parte de su dinero, no sé, ¿qué podrías tú recomendarles? Es dejarse llevar. Yo creo que si algo tenemos aprendido de todos estos últimos años y de toda la historia de los mercados es no dejarse llevar. El que gana es el que está siempre invertido. Y esto hay estudios, hay uno de Fidelity que es buenísimo, de esos fondos suyos estrella como el Magellan, que son fondos que tienen un track record extraordinario. Y claro, saben lo que han hecho sus partícipes. Y hay muy pocos partícipes, un porcentaje muy pequeño, no sé si es un 3, un 4, un 5%, un porcentaje extraordinariamente pequeño de partícipes que se han llevado toda la rentabilidad en el periodo que han estado invertidos. Pero claro, somos humanos y nos dejamos llevar, ¿no? Entonces, en momentos como el actual, pues vendemos y luego pues nos subimos y vamos siempre con el pie cambiado. Entonces, la mejor forma es no tratar de ser más listo que el mercado y estar siempre y permanentemente invertido en bolsa. Es la mejor forma de llevarte todo el retorno que da la bolsa, que es mucho, que dan los fondos buenos, que es mucho. Que, como decía, ¿quién es este? Yo creo que Larry Fink, el que era que decía que se ha perdido mucho más dinero tratando de cubrirse y anticiparse de las caídas que sufriéndolas directamente. Entonces, no sé si es Larry Fink, pero esta es una cita que es así. Es mucho mejor apretar los dientes y entender que si no se rompe nada, y esta vez yo creo que lo que pasa que no nos va a doler el hígado mucho, no nos va a apretar mucho el zapato, porque esto tiene pinta de que va a durar poco. Bueno, pues ojalá dure poco. Aquí estaremos para seguir invitándote a que nos cuentes tus opiniones. Y aquí encantado de venir. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los oyentes por escuchar En Acción. Soy Amparo Polo y el podcast ha estado hoy editado por Cristina.